En este momento nos encontramos con el sociólogo, graduado de la UCB, bilingüe y especializado en videojuegos, Diego Almado. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Abril. Me encuentro bien, desayunado, esperando que vaya para el día. Pero ahora estoy aquí contigo. Vamos a ver cómo nos va hoy. Pues sí, me parece una mañana justa y bastante emocionante porque estaremos tratando un tema eh, que viene por consecuencia de una actividad y una actualidad ya bastante automatizada, con la IA bastante integrada a nuestro día a día, dado las últimas circunstancias. Y en primer lugar quería saber eh, qué sientes, cómo se compagina esto con nuestra actividad online, sobre todo nuestra historia. Eh, Curiosamente, en los últimos meses yo he estado leyendo una teoría que dice básicamente que el Internet tal como lo conocemos está muerto en la medida en que hay algún sector, alguna postura que considera que la mayor cantidad de contenido digital actualmente no es consumido ni creado por humanos, sino por, digamos, inteligencias artificiales, procesos de automatización, y consideran que la interacción real, genuina, orgánica entre las personas, con relación a los últimos 10, 15 o hasta 20 años, es mínima, no diré insignificante, pero bastante menor, con relación a la interacción del contenido que se hace por IA. La IA, más allá de que hasta cierto punto lo tenemos incorporado en nuestra vida de una forma u otra, y hablo puntualmente de IA generativa porque la IA a secas está, digamos, en la vida cotidiana de hace como unos 20, 25 años, sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo, uno que todavía intentamos, digamos, entender, comprender, incorporar en nuestra vida, digamos, darle algún sentido. Y yo siento que, si bien hoy tengo más o menos medida algunos de los efectos positivos, pero también algunas de las consecuencias que la IA generativa puede ofrecer si no se supervisa, yo siento que todavía estamos lejos, lejos, pero muy lejos de, digamos, las consecuencias genuinas, reales y quizás más severas, así como los efectos más positivos, más, digamos, beneficiosos que ella puede tener en la sociedad, digamos, en todo sentido. Claro, y es una realidad porque queramos o no, todavía estamos en un proceso de desarrollo, pero ya aplicado a la práctica en el público, o en este caso nosotros, quienes ya hemos adaptado nuestra vida profesional y la hemos facilitado con estas herramientas. Sí, es así, realmente ha sido así. Digamos que el sector empresarial fue como de los primeros, digamos, en incorporar la IA, porque las empresas, independientemente del sector, siempre tienen un interés, una necesidad por, digamos, innovar, tener una ventaja competitiva, y siento que, digamos, la población, entre comillas, común, sigue siendo relativamente nueva a eso, pues ya conforme pasa el tiempo ya estamos intentando incorporar e integrar en nuestras rutinas con, digamos, flujos automatizados, ya sea sencillos, muy fáciles y muy simples con respecto a lo que se puede automatizar a nivel empresarial, Ujú. pero de unos meses para acá ya las personas, digamos, como tú, como yo, estamos cada vez más duchas, somos más diestras con respecto a cómo la IA se puede utilizar para, digamos, facilitar nuestro día a día. Es así. Y ahora si lo llevamos a un punto más cultural, vamos realmente al meollo aquí del asunto. Cada vez estamos más inmersos en otros universos en el metaverso y elementos tan esenciales como son nuestra cultura, independientemente de la región donde habitemos. ¿Qué crees tú que perdemos cuando nuestra historia y costumbres dejan de ser una narrativa para convertirse en un flujo de datos programable y a veces efímero? Oye, yo siento que el tema de la pérdida es algo bastante, digamos, relativo y circunstancial porque depende de las personas y depende de los sectores. Por ejemplo, hay, digamos, hay grupos demográficos que no son tan duchos con el tema de la tecnología. No estoy hablando puntualmente de la IA, sino tecnologías secas. Y con estos grupos realmente, digamos, el acceso a lo que puede ser, digamos, información, contenido cultural puede ser menor o puede no ser, digamos, tan fácil o sencillo de entender como puede ser personas de nuestra rango edad. El principio sigue siendo el mismo, pero es algo muy diferente al Twitter con el cual yo crecí.
igual Instagram. Y yo siento que, digamos, en cuanto al tema de la memoria, la historia y la cultura, eh, este proceso de digitalización hace que el acceso a la información cultural pueda ser más fácil para otros, puntualmente las personas que tienen Internet, y no solamente las personas que tienen Internet, sino que saben usar Internet. Y este mismo proceso de digitalización puede hacer que, así como hay personas que, para las cuales el contenido cultural es más fácil de acceder, hay personas para las cuales esto no lo es tanto, incluso puede ser incluso más difícil porque se cae en el sesgo o digamos en el error de que todo lo que no esté digitalizado no existe o no tiene valor, cosa que es completamente falsa, porque el patrimonio tangible, el patrimonio que tú puedes tocar, que tú puedes, digamos, interactuar físicamente, sigue existiendo, sigue teniendo un valor, sigue siendo importante, quizás no tanto ya para las personas que lo pueden ver desde una mirada distinta, ya sea con el código 360, por ejemplo, o videos o, digamos, reels en Instagram, pero sí para las personas que, para cuál es parte de su día a día. Por ejemplo, una persona que vive cerca de una iglesia, de un monumento o algo así, en la relación, digamos, esa mediación que tiene con el patrimonio es distinta a las personas a las cuales solamente puede verlo desde lejos por Instagram, Facebook, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees que este tipo de datos, más que alejarnos, nos pueden acercar a cosas que anteriormente podíamos ver en un museo? Claro, es que todo cambio tiene sus lados, su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, en el nivel del arte, museos como el Louvre, museos en Madrid y en otros lados del mundo permiten que personas que no vivan en esos lugares puedan hacer recorridos virtuales de reproducciones digitales de las salas de los museos. Estas reproducciones se van cambiando conforme pasa el tiempo, de forma de que las personas puedan tener acceso a la versión más reciente posible, para que si bien no vayas a tener la misma experiencia yendo al museo como tal, tú puedas tener una especie de acercamiento. Vale, y si tenemos todas estas actualizaciones, tenemos todas estas mejoras de espacios y de contenido, por supuesto, ¿tú crees que estamos enfrentando una erosión por saturación, por llamarlo de alguna manera, donde la facilidad de generar recursos digitales termina por sepultar nuestra verdadera memoria colectiva? Honestamente, sí siento que sea un riesgo porque gracias a lo que es la tecnología y todos estos procesos y, digamos, implicaciones entre lo que es el tema del consumidor, que en este momento, como se le decía, la comunicación tradicional ya no existe como tal, porque ahora se habla no solamente de consumidores o productores, sino de prosumidor, que es la figura de esta persona que consume el contenido, pero que también lo produce. Como no hay una regulación estricta o la regulación estricta todavía no, sigue, no es lo suficientemente masiva como para determinar de manera significativa qué contenido tiene valor y qué no, efectivamente se puede riesgo de que haya contenidos, ya sea videos, fotos, infografías que representen una realidad, pero por definición no sean esa realidad, porque tal representación, por eso mismo, por ser, por definición, no es nada realidad que intenta representar. Hay contenidos, hay representaciones, hay, digamos, simulaciones que no solamente amenazan con erosionar, digamos, esta memoria colectiva, este patrimonio que por costumbre, por tradición, tiene un valor fundamental, tiene un valor genuino, sino que permite también la amenaza de que este contenido sea una especie de simulación o de emplazo de este patrimonio, que si eso llega a suceder, incluso ya ha pasado, ya llega a suceder, depende del patrimonio, depende del contexto, depende de la situación, eso afecta la forma en la cual nosotros entendemos no solamente la cultura, sino también la historia. Me parece interesante este punto de vista que tienes, ya que muchas veces por seguir viviendo la actualidad o llevar un seguimiento de nuestro día a día, no solemos profundizar tanto en estos detalles, que a decir verdad son esenciales para poder seguir midiendo nuestro desarrollo como sociedad. Sí, eso realmente llega a suceder porque realmente las personas en el día a día estamos enfocadas en lo inmediato, digamos, en ser, digamos, funcionales, en, digamos, en ser productivos. Y en el caso, digamos, la producción de contenido cultural, por un lado está bien que se vea contenido
de la forma en la cual se está haciendo, porque hay más puntos de acceso y posibilidades de que las personas se acerquen a lo que es la historia, la cultura, el patrimonio, las tradiciones, las costumbres, pero también se llega al riesgo de que si una debía de reglamentación o sin educar a la gente lo suficiente como para que pueda diferenciar exactamente qué contenido corresponde con la realidad y cuál no lo hace tanto, se corre el riesgo de que haya malentendidos con el tema de la historia, la cultura, y haya sucesos, fenómenos, digamos, pueblos que son minoría, que son malentendidos. O se les entiende de una forma que no corresponde con, digamos, su situación real, ya sea pasada, histórica, o lo que puede ser en el futuro. Y es también otro punto importante que se debe abarcar, porque si hablamos de poblaciones externas, como, bueno, o ajenas a esta tecnología, como pueden ser las poblaciones indígenas, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Es hoy la digitalización nuestra herramienta más potente de resistencia política contra la destrucción física? Sí, siempre y cuando se use de forma respetuosa, siempre y cuando se tenga en consideración el pueblo que se quiere representar, la situación, la emergencia, las circunstancias que se quiere visibilizar, por la cual se quiere hacer este esfuerzo de concientización, porque si esta, digamos, si esta alteridad no se toma en cuenta, si no es parte del desarrollo de los productos, de las iniciativas, de estas plataformas que pueden ser precisamente plataformas para visibilizar situaciones puntuales, el riesgo que he comentado antes, que esta narrativa, este relato que se vaya a compartir en redes sociales y que se vaya a masificar por la misma potencia de lo que es Internet, Instagram, Twitter y demás, no compagine con la realidad. En efecto, la digitalización sí es una herramienta importante, sí es valiosa, porque permite un esfuerzo muy, pero muy clave en lo que es el tema de conservar historia, pero cuando no se usa de forma correcta y no está en el proceso de discusión, diálogo, eh, y principalmente tomar en cuenta estos pueblos pormenorizados, se puede quizás causar más daño que bien. Vale, entonces con ello también se puede decir que se toma un riesgo de en algún otro momento dejar todavía más aislados a estas poblaciones, porque son pocos los medios que realmente se ocupan de incluirlos dentro de la sociedad como realmente parte de la cultura, por más que lo tengamos celebrado o reconocido. Sí, definitivamente es irónico que en los últimos años, en el caso de los indígenas puntualmente, haya llegado más contenido sobre ellos, haya quizás un mayor entendimiento de lo que son, y haya más información disponible sobre su cultura, sus tradiciones, sus orígenes y cómo son actualmente, cuando quizás ni siquiera los propios indígenas tengan acceso a esto, tengan conocimiento de ello. Y esto es bastante paradójico porque los indígenas, al menos aquí en Venezuela, tal como yo los conozco, ojo, yo no soy experto en la materia, pero es dentro de lo que yo sé, su acceso a la tecnología es bastante limitado. Es especialmente por sus características, por ser un pueblo que, o digamos, ser pueblos que no son parte de este proceso de urbanización que ha tenido la República en los últimos años, esta incorporación progresiva y cada vez más eficiente en lo que es la tecnología y las redes digitales, conservará a las personas para que, digamos, estos pueblos indígenas se puedan mantener con sus características, con sus costumbres, con sus tradiciones, evitando que en la medida de lo posible, que no sean, entre comillas, contaminados por lo que es, digamos, esas tensiones, esos vicios de lo que es la sociedad moderna. Yo siento que estos pueblos se pueden conservar, su cultura, sus tradiciones, costumbres se pueden mantener en el tiempo y a medida de que las personas como tú o yo y la sociedad en su conjunto realicen acercamientos respetuosos, responsables y siempre medidos con respecto a lo que ellos son, todas estas costumbres se pueden mantener. Además de decir que el archivo más importante de la gente, la propia gente, puede haber algún que otro esfuerzo, digamos, en lo que es el tema de la alfabetización digital, es decir, que los indígenas, evidentemente los que estén más dispuestos, los que estén interesados, los que les llame la atención
poco a poco se interese por lo que es la tecnología y cómo ella, más allá de sus efectos perjudiciales, puede tener beneficios muy importantes, muy críticos y valiosos para ellos, estos esfuerzos de alfabetización se pueden dar, obviamente en un diálogo constante y continuo con ellos para que no sea invasivo, no perjudique ni tampoco vulnere lo que es el tejido social, ni tampoco todo su sistema de creencias. Claro, pero consecuentemente, ¿quién crees que debería tener la llave de estos servidores? ¿El Estado, las grandes empresas tecnológicas, las comunidades? ¿Cómo compaginarías o cómo crees que sería menos problemático? Y a su vez, ¿cuál crees que sería el escenario más realista? Genuinamente, si me colocas a estos tres actores, yo te diría que el trabajo de conservar la memoria, la cultura y la historia de, digamos, estos pueblos pormenorizados tiene que ser un esfuerzo de tres partes. Por un lado, el Estado, porque el Estado puede desarrollar políticas que conserven todo este, digamos, este bagaje cultural. Evidentemente, las empresas tecnológicas, porque ellas dan como la infraestructura, dan el soporte que esta, para que este contenido se pueda realizar y se pueda difundir y se pueda sostener en el tiempo. Y evidentemente las comunidades, porque las comunidades sí o sí, independientemente, tienen que tomar y tienen que tener un control sobre su historia, tienen que tener un, digamos, un protagonismo importante en cuanto a cómo el relato se va a construir, cómo el relato se va a transmitir y cómo en la medida de lo posible se vaya a decidir por parte de las personas que lo vayan a consumir, por cualquiera que sean las razones. Si tú me preguntas por un escenario idealista, honestamente idealista, en porcentaje, yo diría que entre 20 y 30% de esto tiene que ser una labor del Estado, un 30-40% de las comunidades y el porcentaje restante para las empresas tecnológicas. Mm, sí, realmente es un trabajo, como tú dices, en conjunto bastante eh, comunitario y hace importante la colaboración mutua. ¿Y existe algún proyecto actualmente que te llame la atención o alguna plataforma o que sientas que pueda honrar esa parte independientemente del, del aspecto que quiera conservar culturalmente hablando? Oye, aquí en Caracas está el archivo, que es una institución más enfocada en lo que es fotografía urbana, pero de vez en cuando ellos tienen iniciativas y tienen exposiciones que están dedicadas a lo que es, digamos, conservar la cultura y la memoria de los pueblos indígenas. No recuerdo exactamente en qué andan metidos ellos ahora, pero tengo entendido que hace un tiempo si están interesados en hacer una exposición enfocada puntualmente en lo que es el tema de los pueblos indígenas a través de lo que es la fotografía. Yo siento que es una institución que puede ayudar en el tema de la conservación de su memoria y cultura. Si me preguntas por un lado, digamos, más tecnológico, no tanto artístico, cultural, así lo digital puede ser una plataforma interesante para que no solamente se genere contenido en torno a los indígenas, contenido digital, sino que este contenido digital sea fácilmente entendible, sea accesible para las personas, porque básicamente este es como el lema del proyecto, hacer que el contenido digital, sin importar su origen, sin importar el tema o el propósito, se pueda entender sin, digamos, complejidad o tecnicismos. Vale, hasta ahora siento que esta ha sido información bastante edificante, emocionante, sobre lo que nos depara y cómo podemos seguir aprovechando todas estas herramientas y plataformas para sentirnos más orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y también cómo podemos representarnos aparte de esta cultura del colonialismo. Por último, Diego, Oye, quisiera preguntarte, ¿mm? y por último, quisiera preguntarte antes de finalizar, y perdón que te interrumpa, ¿cuál crees que es el mensaje más importante que le quieres compartir al público antes de finalizar? Todas las transformaciones sociales tienen un lado bueno y tienen un lado malo.
con la revolución industrial hubo cambios bastante positivos en lo que es el tema de la industrialización, pero así como hubo cambios positivos, hubo también efectos negativos, hubo un aumento de lo que es el tema de la contaminación ambiental y también todos los empleos que se perdieron y fueron desplazados por los empleos que en efecto fueron creados, nacieron, pues este tema, digamos, el tema de la industrialización, el tema de la automatización, muy básica para lo que conocemos actualmente, pero que existía en ese momento. Claro. Y ahora con el tema de la IA está sucediendo algo similar. Yo he leído varios deportes y estudios que indican y, digamos, afirman con una seguridad bastante tajante que con la IA estamos viendo, vimos y seguiremos viendo un descenso y una progresiva supresión de lo que son los empleos a nivel operativo. En cambio, en este escenario, lo que va a ser más importante es, digamos, todos esos empleos, posiciones y cargos que tengan un enfoque mucho más estratégico, porque el operativo, digamos, lo del día a día, entre comillas, se podrá resolver si no se resuelve ya, por lo que el tema de la IA, obviamente con su debida supervisión, pero ya no va a ser el mismo caso que hace unos 5 o 6 años, que por ejemplo una persona puede escribir un artículo de blog completamente por su cuenta y le puede tomar que son unas 6 7 horas. Ahora con la IA, si tú la configuras de una forma bastante eficiente, óptima, y siguiendo algunos ejemplos de antemano, ya puedes tener un artículo que sin media hora, 15 minutos, 20 minutos, obviamente pueden algunos detalles, pero ya por lo menos el grueso, el esqueleto del artículo, ya lo vas a poder tener inmediatamente. Así que yo siento que, como todo, el cambio favorece a algunas personas y pone a otras por debajo. Es cuestión de ver en qué medida cada persona se puede acomodar a estas circunstancias. Obviamente, si le interesa, porque hay empleos que sí o sí van a seguir existiendo, porque la IA no la va a tocar. Pues en efecto es un elemento y un factor que me va a poner a pensar y reflexionar, por un lado, en cuál puede ser nuestro presente profesional hoy en día y cómo lo queremos proyectar más adelante, considerando que la IA no va a ser el único factor que vaya a cambiar todo el tema profesional, laboral y, digamos, la forma en la que se entiende el mundo hoy en día, sino que se ven otras novedades, otras innovaciones, transformaciones, que para el gran público todavía siguen siendo desconocidas, pero para las personas como yo que estamos como un poco más metidas en lo que es el tema de la tecnología, la cultura y esta relación continua entre una cosa y la otra, son cambios que realmente pueden cambiar el mundo como lo conocemos. Y mi mensaje final para el público sería que se interese más y fortalezca y nutra esa curiosidad intelectual por conocer el mundo, por conocer cómo se construyó, por conocer por qué estamos aquí y cómo llegamos a esta situación, para que en la medida de que uno pueda conocer su propia historia, uno pueda anticipar de una forma u otra cuáles son esos posibles desarrollos históricos, sociales, culturales, políticos, ecológicos, etcétera, para que el cambio y la transformación no lo haga de uno tan mal parado. Ella, eso sería todo. Vale, digo, muchas gracias por tu tiempo, también por eh, responder con tanta dedicación y bastante asertividad a cada pregunta. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Bien,